tardes tengan ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Soy Pablo Machiche Santa Cruz y le da la más cordial de las bienvenidas. Como les estábamos diciendo el día de ayer, que hoy nos acompañaría pues el embajador de México en países árabes, está con nosotros en esta tarde, Edgardo Flores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. También nos acompaña con nosotros Nahún Acosta. Muy buenas tardes, Nahún. Muy buenas tardes, amigos. Les agradecemos, nos acompañen otro día más en el noticiero Agua Prieta Hoy, la fuerza de la noticia, de 7 a 8, de lunes a viernes. Hoy, como lo dice mi compañero Pablo, está con nosotros un personaje muy importante, un personaje que ha tenido una vida pública, pero muy relevante en el mundo, un diplomático de carrera, un personaje de Agua Prieta que entregó parte de su vida, si no es que decimos toda su vida, a prestarle el servicio al gobierno mexicano en diferentes partes del mundo, como embajador y como cónsul. Es un honor tenerte aquí, Edgardo Flores, embajador Edgardo Flores, esta tarde en el noticiero. La verdad que nos sentimos muy honrados con tu presencia y sobre todo pues que hayas aceptado esta invitación que te hizo el noticiero para que vinieras tú a hablarnos sobre un tema tan delicado que sucedió en los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, como la masacre que se dio precisamente el día domingo. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, el honor es para mí. Veo con muchísimo gusto el avance que han tenido ahora con esta nueva institución. Yo creo que le hacía mucha falta a Agua Prieta. Yo creo que necesitamos un debate civilizado, necesitamos tener la tecnología a nuestra disposición, y desde que se fue el canal anterior, siento que nos quedamos un poco huérfanos. Sí, ¿verdad? Entonces me da, de veras que los felicito por el esfuerzo que han hecho. Gracias, me embajador. encantan las instalaciones que tienen, me gusta mucho el enfoque que le quieren dar, de tal manera de que Agua Prieta vuelva a tener algo. ¿Viste? Cuando yo me fui, cuando menos teníamos el sol de Agua Prieta, de doctor Viviesca. Doctor Viviesca, exactamente, ¿no? Y tenías a Héctor, sí, y tenías a Héctor Rivera, que era un personaje muy respetado, pionero de la radio, con mucha credibilidad, y que gracias a Dios todavía existe. Así es. Todavía está vivo y yo creo que también merece un homenaje porque fue de los primeros que pensó que Agua Prieta tenía el derecho constitucional a la información. Nosotros, perdón, amigo Pablo, nosotros, embajador, hemos venido resaltando mucho, precisamente ahora que mencionas al señor Héctor Rivera como pionero de la radio aquí en Agua Prieta. Yo recuerdo en la administración la segunda administración del señor Vicente Terán, que por acuerdo de Cabildo, el bulevar que atraviesa y que divide la ciudad de Agua Prieta en norte-sur, lleva su nombre, Héctor Rivera Esquer, así se llama este bulevar, sí, que están modernizando ahorita. Y tenemos que irlo mencionando y mencionando y mencionando para que las nuevas generaciones se den cuenta, pues, primero, ¿por qué se le puso el nombre de Héctor Rivera Esquer? Se le puso, obviamente, en reconocimiento a su trayectoria como pionero de la radio y que a través, precisamente, de ese medio de comunicación aquí en Agua Prieta ha servido en la comunidad, ¿no? Sí. Definitivamente. Y agradecemos, embajador, agradecemos tus palabras. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, como dices tú, en generar precisamente noticia, en generar opinión a través de las plataformas digitales, a través de un medio de comunicación que llegue a todos por igual a través de las plataformas digitales. Y estamos haciendo ese esfuerzo porque creemos que es válido y también creemos que es necesario tener en Agua Prieta un medio de comunicación pues no diferente a los demás, porque respetamos la manera en que los otros medios de comunicación se expresen o lo hacen aquí en la ciudad. Nosotros, Pablo y yo, no somos periodistas, somos ciudadanos, pero que de alguna manera nos hemos subido, nos hemos aventado, como se dice coloquialmente, a esta aventura y creemos que vale la pena porque vale la pena, perdón, la reiteración de que los ciudadanos estén informados de manera oportuna y real. Por eso te agradecemos tus palabras. Yo estoy muy contento pensando que a veces nuestra Constitución como que queda archivada, ¿viste? Y esta cuestión del derecho
a expresarte, ¿no? Así es, el 5 y el 6 o el 6 y el 7 de la Constitución, en donde tú puedes expresar tus puntos de vista oralmente y los puedes expresar por escrito. No pensamos que sea un derecho tan importante a veces, ¿viste? Y yo creo que es fundamental. O sea, el Estado mexicano a veces pierde el rumbo. Yo no creo que lo haga por maldad. Lo hace porque la ciudadanía no le dice exactamente lo que está pensando. Y yo creo que para que este país avance, tú necesitas crear un civismo, una conciencia, como lo tienen los europeos. Así es. Y no solamente los grandes países que son de todos conocidos. Yo pienso, por ejemplo, en países de economías menores, pero de una gran democracia, como puede ser Nueva Zelanda, puede ser Australia. Yo viví en Australia 4 años, en donde el ciudadano se expresa. Así es. El mexicano ahora se expresa con rabia, con violencia. Con coraje, con resentimiento. Porque no tiene los canales adecuados. Los canales, pues aquí tenemos este espacio, embajador. O sea que esto y qué bueno que sea la primera, y seguramente van a ser muchísimas más, porque aquí te hacemos la invitación de manera oficial para que colabores con nosotros en los temas de análisis que se presentan, no solamente localmente, sino internacionalmente, como el tema que vamos a abordar en un momento. Pero ¿qué te parece, amigo Pablo, si antes de iniciar y pasarle la palabra al embajador para que nos hable sobre esa situación que está pasando en Estados Unidos, si damos a conocer de manera rápida pues el currículum del embajador Edgardo Flores, porque es un currículum muy amplio, pero vamos a sintetizarlo para que el auditorio, porque ahorita nos están viendo en muchísimas partes, no solamente de Agua Prieta, sino muchísimas partes de México, y seguramente en diferentes partes del mundo a través de las plataformas digitales. Por ahí, no sé si quieras empezar tu amigo Pablo para que menciones alguno de los puestos, y luego yo menciono otro de los que él ha ocupado durante toda su carrera diplomática. Así es, mi estimado Nahum, pues fíjate nomás, todo un personaje, señor Edgardo Flores, fíjate, es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Estudió la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Así ¿sí? es, y todavía sigue aquí. ¿Fue cónsul? Fue cónsul general en Nueva York, en San Diego, California, en El Paso, Texas, en Washington, D.C. y en Montreal, Canadá. Ajá. Y todavía continúa, te voy a dar... Pero también gracias precisamente a su trabajo diplomático que realizó como cónsul en diferentes partes del mundo, el gobierno mexicano de entonces lo nombró embajador de México en Perú, en Nicaragua, en Líbano, en Arabia Saudita. También en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue director de Protección y Servicios Consulares. También ocupó el puesto de director general de Protección y Servicios Consulares. Pero me llama mucho la atención, embajador, sí, el puesto que ocupas. Fíjate qué puesto tan importante también. Secretario particular del subsecretario Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, que después fue secretario, que ha sido uno de los mejores cancilleres que ha tenido nuestro país, y que haya sido secretario particular de un personaje de esa talla, que después su hijo Jorge Castañeda fue canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores en los primeros 2 años de la alternancia en el gobierno de Vicente Fox. La verdad que es un currículum impresionante. La verdad, yo lo comentaba ahorita antes de iniciar el programa, de que Agua Prieta, perdón la expresión, Agua Prieta y Cananea han parido pero muy brillantes personajes que han llegado muy alto en la política mexicana, y la verdad que a nosotros nos enorgullece, porque yo, sin temor a equivocarme, yo creo que ha sido, embajador, yo creo el aguapretense que se ha encumbrado más, gracias precisamente a tu trabajo, gracias a tus estudios, gracias a tu labor que has realizado durante toda tu vida. Has sido, yo creo, el aguapretense que ha llegado a cargos más importantes en la vida pública de nuestro país. Y la verdad que nosotros nos congratulamos, te felicitamos, y la verdad que nos sentimos muy halagados y muy orgullosos de tenerte aquí en el noticiero esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo creo que lo importante es probar
que no es cierto que requieres de grandes influencias para salir del hoyo y para poder hacer cosas por tu país. ¿Me entiendes? Yo pienso que el Servicio Exterior Mexicano ha sido una oportunidad abierta, porque no entramos por ninguna influencia, entramos por un concurso nacional. El servicio civil de carrera. ¿Viste? Primero como empleados y luego que ya pasa el tiempo y que tú ya te sientes con los conocimientos necesarios, participas en el concurso de oposición para ocupar alguna de las plazas que están disponibles. Entonces, yo oigo mucho esta cosa de que no, si no tienes una influencia no llegas a ningún lado. No es cierto, mira, la gente llega por su trabajo, por sus estudios, por su preparación. Uno en aquello que a uno le gusta debe de ser el mejor. ¿Me entiendes? Tú tienes que buscar la información, tú tienes que tener la curiosidad. Puede ser empezar como un ingeniero de cuarta, como nosotros en ese tiempo teníamos unas categorías hasta chistosas. A los técnicos administrativos les llamabas canciller muy pomposamente, pero eran los taquimecanógrafos. ¿Y ese nada más? Entonces, y empezabas tú como canciller de cuarta, para subir después a tercera, después a segunda, después a primera, y después se creó la categoría de grado administrativo, es decir, no eras un diplomático, pero eras un especialista en los trámites, en la cosa administrativa. Después tenías que presentarte a otro concurso donde nuestros sinodales eran los personajes de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la UNAM, o eran los profesores expertos en relaciones internacionales del Colegio de México. Entonces tú tenías la certeza que de ese grupo, por ejemplo en el caso de mi generación de vicecónsules, fuimos 15, nos presentamos 100 y pico, había solamente 15 plazas, fueron los primeros 15 lugares, yo fui el primer lugar de esa generación, yo no era abogado, pero me ha gustado mucho el derecho. Me eché los libros de derecho diplomático, derecho internacional privado, derecho internacional público, derecho constitucional, economía internacional. Ahora hemos bajado el tono, también en razón de que tienes más carreras y muchachos mejor preparados. Tú calcúlale que en mi tiempo teníamos una secundaria y en todo el estado de Sonora una preparatoria. La preparatoria del Monzón, ¿verdad? O sea, yo terminé la preparatoria ya como lo que ahora llaman técnico administrativo. La prepa del Unison en aquellos años. Claro, y si tú no tenías un papá que te sostuviera en una pensión, pues no podías ir a estudiar a Hermosillo, y además hacías 12 horas porque no tenías carretera. Era terrible. Entonces, cuando tú te propones, de veras que este país que se llama México, sí te da las oportunidades, y tú lo viviste. Así es. Tú estuviste en ese puesto tan importante en el inicio de la verdadera democracia de México. De la alternancia. No, no solamente de la alternancia, democracia. O sea, el mundo entero. Mira, yo me acuerdo cuando queda el presidente Fox, cuando yo llego a presentar mi copia credencial al canciller de Arabia Saudita, me dice, no sabe qué emocionados estamos. Sí. Y yo dije, pues cómo emocionados si tienen ustedes una dictadura, eso lo pensé para mí mismo, ¿no? Una dictadura férrea. Me dice, mire, yo le quiero a usted racionalizar lo que somos. Me dice, porque todos los extranjeros llegan con muchos prejuicios con nosotros. El tipo era nada menos que el hijo del gran príncipe Faisal, el que fue después el rey de Arabia. Y él era el canciller, y era un tipo increíble, culto, educado en Europa, que hablaba idiomas. Y me dijo, mire, a ustedes les tomó desde su independencia 200 años en tener el primer presidente electo popularmente. Me dijo, a nosotros, por la tecnología actual, nos va a tomar 50 años. Se lo prometo. Así es. O sea, que ¿quién iba a pensar que lo que andaban tú que andabas ahí con Fox, que eso estaba teniendo una repercusión en Arabia Saudita? En diferentes partes del mundo. Mira, no es que todas esas partes, ¿no? cosas a mí me entusiasmaban tanto de mi país. Claro.
Y ahora pienso que los jóvenes necesitan esa motivación, que Sí les necesitan, hables sí de eso, necesitan. Sí se que les requiere hablar. hablarles, que sepan que no es cierto que todo está perdido, Así es. que no es cierto que te tienes que ir a Estados Unidos a trabajar de obrero, porque en este país puedes hacer muchas cosas. Efectivamente, embajador. Pero mire, para entrar en materia, embajador, Sí. precisamente por eso en ese sentido fue la invitación que le hicimos para estar aquí en el noticiero. Usted como un personaje que representó a nuestro país en diferentes continentes del mundo, Centro, Sudamérica, los países árabes, Europa y sobre todo en Estados Unidos, es un gran conocedor agudo, le llamamos nosotros, de todos los problemas de esos países. Conoce las culturas de esos continentes, conoce las culturas de esas naciones, de esos países y sobre todo Estados Unidos. Precisamente, pero eso vamos a hablar más enseguida. Ahorita lo que nuestro auditorio seguramente está esperando escuchar, porque lo anunciamos, es hablar sobre un tema tan sensible que ocurrió el día domingo en los Estados Unidos, concretamente la masacre de Las Vegas. Usted estuvo como cónsul en diferentes partes de Estados Unidos y conoce muy bien el modo de vida de los norteamericanos, conoce muy bien la idiosincrasia de la sociedad norteamericana, de los anglosajones, y queremos que nos narre, que nos explique, que nos haga un análisis claro y objetivo de lo que está sucediendo con la sociedad norteamericana, por qué están sucediendo estos eventos tan lamentables en donde se están perdiendo muchas vidas con estas masacres, embajador. Pues mira, fundamentalmente están sucediendo por la misma razón que están sucediendo en México. Lo que pasa es que tú no tienes un lobo solitario que viene y mata 49, pero tú tienes una gran violencia en nuestro propio país. Y la suma total de asesinatos en nuestro país pues, se compara muy favorablemente con la que tienen los Estados Unidos. Razones sociológicas, razones políticas, razones económicas muy diferentes entre los dos países. Pero en el fondo, la violencia es normalmente un síntoma de que la sociedad está enferma. ¿Viste? Nosotros estamos enfermos porque nos fuimos a la delincuencia. Ellos están enfermos porque el dinero, los empleos, el alto nivel de vida no los ha colmado de felicidad. Se sienten muy incómodos con su propio sistema. Ahora, si a eso le agregas una serie de situaciones de carácter legal, entonces estamos ante un fenómeno muy tremendo. Mira, tratando de tener los elementos para poder analizar el fenómeno. Imagínate tú que en 2017 tienes 46.954 incidentes de violencia en Estados Unidos, que alguien agarra un rifle, agarra una pistola. Pero fíjate qué curioso, la gran mayoría de las armas utilizadas para hacer estas matanzas fueron compradas legalmente. Así es la ventaja. No fueron sustraídas, sino que las compraron. No sabes si con la idea de ir a matar a gente inocente o simple y sencillamente en un momento de desaprobación del sistema que están viviendo, van y matan. Fíjate, por ejemplo, en estos últimos tiempos, tú tienes el caso, por ejemplo, de Las Vegas, de una brutalidad, ¿no? Con un sniper, como le llaman, es un francotirador montado en un cuarto de hotel, con los jóvenes en el festival, y los aniquila. Pero además de eso, también tuviste en estos últimos años el caso de la iglesia de afroamericanos, que un radical blanco llega y mata a toda la congregación que estaba reunida allá. Y además de eso, tú tienes continuamente el problema del niño que sustrae el arma de su papá, llega a la escuela y hace una matanza de 12, de 15, de 18 niños. O sea, requiere de un análisis profundo por parte de Estados Unidos. ¿San Bernardino? El caso de San Bernardino, el caso de Orlando, Florida. Entonces, porque dices tú, un estado que ha legislado la homosexualidad masculina y femenina, y resulta que hay un loco
que se va a un club gay y los mata. O sea que todo el avance realizado por la sociedad de Estados Unidos en materia de género, viene un loco y se los echa a perder. Ahora, esos locos pues son enfermos, son gente que está enferma y nosotros también estamos enfermos, porque nosotros por ahí andamos en la estadística de muertes violentas. Sin embargo, en Estados Unidos hay cosas que lo hacen diferente. O sea, ellos como seres humanos tienen las mismas debilidades, las mismas frustraciones, las mismas aspiraciones frustradas. Así es. Pero además tienen algo que, bueno, pues ellos no son como nosotros, que llevamos, no sé, 200 y pico de enmiendas a la Constitución. Ellos solamente tienen 10 enmiendas. ¿Viste? Y entonces esas enmiendas, una de ellas es que cada gente puede tener un arma en su Las casa. enmiendas allá vienen siendo como las reformas acá. Como las reformas constitucionales nuestras, nomás que nosotros cada sexenio nos echamos, no sé, 3, 4, 5, 10. Ellos no, ellos solamente en los primeros años de vida independiente, ellos querían 12 o 14 enmiendas. La de nosotros está muy parchada. La nuestra ya no es la original. Es la original. O sea, la americana sigue siendo la original con ese anexo, ¿viste? En donde en una de las 10 enmiendas, la número 2, dice que tú como ciudadano americano tienes derecho a portar un arma. Y a tener, a poseer un arma y a utilizarla el día que te sea necesario. Sí. Ahora, la pregunta es, pues la gente decente en México consideramos que el arma, pues yo nunca he tenido una pistola porque nunca la he necesitado. Ahora, me han asaltado en la Ciudad de México y bueno, pues finalmente lo que haces es darle todo lo que traes al tipo y decirle que Dios te bendiga y que encuentres un camino mejor. Pero ellos tampoco tienen esta situación tan terrible de necesidad económica. Tienen pensiones universales, la gente enferma tiene atención y tienen una atención médica. Pues el mismo francotirador, pues un multimillonario. ¿Esto cómo es posible, no? Fue como si estuviera jugando esas maquinitas, ¿no? Se sintió como con soldaditos de verdad, ¿no? Y a matarlos. Entonces hay una causa sociológica profunda. Primero, la facilidad legal de tener el arma. Segundo, el hecho de que no sé si ha funcionado, porque no me atrevo a decir que no ha funcionado. La idea de los Estados Unidos fue que en lugar de que fuéramos como América Latina, donde fuimos de golpe de Estado en golpe de Estado, insurrección, esto y aquello, que el que quisiera ser un dictador, el que quisiera ser un déspota, no pudiera. No pudiera porque el pueblo americano estaba armado. Porque si el ejército se ponía de parte del dictador, el pueblo no iba a estar con él. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un ejército, no sé, de 1 millón de efectivos, a que tengas a 200, a 350 millones de ciudadanos americanos armados. Así es. Que no te lo van a permitir. Así que es. cualquier abuso que quieras cometer la autoridad o el ejército, que saques al ejército a la calle, el ejército se va a topar con un ejército mayor que tuvo que combatir en la Segunda y en la Primera Guerra Mundiales. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, eso ayuda, pero yo creo que aquí lo que pasa es que el ser humano de nuestro tiempo, con tanta cosa que tenemos, diversión, tecnología, mejores niveles de vida, mejores niveles de alimentación, mejores niveles de educación, mayor acceso de todo mundo a los estudios, no hemos resuelto el problema fundamental de la insatisfacción. De la insatisfacción social, ¿verdad? Así es. Hay una gran insatisfacción. Embajador, una pregunta. Sabemos que Donald Trump todavía no completa o no llega a su primer año de gestión. También sabemos que arribó al poder él mediante una campaña xenofóbica, una campaña de odio, una campaña donde el anglosajón, el americano blanco, el norteamericano blanco, pues se le metió mucho odio pues a su campaña y logró imponerse a Hillary Clinton. Entonces, naturalmente la pregunta sería, ¿usted cree que
ese tipo de campañas que de alguna manera emprendió y utilizó el presidente Trump, ¿pudo haber influenciado a este ciudadano? No vamos a culpar al presidente de Estados Unidos porque se han venido presentando otros casos antes de que él asumiera la presidencia de los Estados Unidos, pero ¿crees tú que de alguna manera influyó en parte en este ciudadano? ¿Y crees tú que se van a presentar más casos de esta naturaleza en los Estados Unidos? Mira, aquí yo creo que hay una situación diferente, porque en realidad si era un agente en contra de los extranjeros, no tenía información de cuántos extranjeros había ahí. Sí. Ahora, si era un tipo prejuiciado contra el afroamericano, pues tampoco obtenías un dato porque básicamente se veían población anglosajona. Eso sí era hijo de un exconvicto, ¿no? De un exconvicto, sí. Ahora, tal vez su coraje era las instituciones. Las instituciones como ¿entiendes? Que lo habían privado del padre. Pero no creo que haya habido una cuestión xenofóbica, sino que más bien es una insatisfacción que la soledad, el aislamiento. Qué curioso, porque tienen todo. Sí, mencionaba la policía que a él le gustaba la música country y se estaba llevando a cabo precisamente un festival de música country. Sí. Y arremete contra la multitud. Yo creo que es una forma muy curiosa de tratar de acabar contigo mismo, porque fíjate que la mayoría de estos asesinos en masa se terminan suicidando. Así es. O sea, ya que hacen la matanza, ellos mismos se suicidan. Y luego hablas tú con la familia y dices, pues nunca notamos que estuviera tan mal. Efectivamente. Pero hay muchos factores. Mira, yo creo que esta cuestión de que se ha convertido en una verdadera institución la discriminación racial en Estados Unidos es muy grave, porque ve lo que pasó en Alemania. Gravísimo. O sea, Hitler tomó la bandera del racismo y la emprendió contra un pueblo que lo único que ha tenido es mucho sufrimiento, que es el pueblo de Israel. O sea, a matar a los judíos, a vestirlos con ropa especial para que la gente supiera que eran parte del pueblo de Israel. Luego la arremetió contra los homosexuales, poniéndoles ropa de color rosado. Como alguien de Phoenix, ¿no? Como alguien de Phoenix estaba ahí también. O sea, que entonces tienes estos supremacistas blancos que acaban de hacer una barbaridad también ellos mismos en Filadelfia. El presidente sale a apoyarlos. O sea, no condena la masacre también, ¿no? Y dices tú, es dramático que ahorita ves a todos los jugadores de fútbol americano que a la hora de que escuchan el himno nacional, en lugar de saludar al himno y a la nación, se inclinan, doblan las rodillas, se arrodillan y dices, pues se le está pidiendo a Dios que los agarre confesados, porque no sabes cuándo. Desafiando también a su presidente. O sea, porque tienen una dignidad lastimada. Claro. Y los mexicanos, pues también tenemos una dignidad lastimada. En México hay una sociedad lastimada. Y está lastimada aquí en nuestro propio país y lastimada ahora por él mismo. Así es. Y bueno, pues estamos entrando en unos radicalismos que no sé a dónde los van. Oye, embajador, y fíjate, ya ves que Estados Unidos es el poder en el mundo y que se la lleva pues con esas recomendaciones que de alguna manera dañan el turismo acá en nuestro país. Digo, el gobierno mexicano, tú que tienes la experiencia ya como diplomático, ¿no estaría en la condición también de decir y emitir una alerta? ¿Saben qué? No viajen a Las Vegas, a los mexicanos. Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que también como Estado hemos permitido una dependencia mucho más allá de lo razonable. Así es. ¿Viste? Tú lo ves, por ejemplo, en estos estados del norte. La ilusión del mexicano es obtener la tarjeta verde. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un sistema pensionario universal. Y lo que han hecho en los últimos dos sexenios, pues es simple y sencillamente una limosna, que con esa limosna no puedes vivir. Tú estás viendo el quiebre brutal que ha tenido la seguridad social. Que éramos, fíjate, yo en un momento que me fue mal en la Secretaría de Relaciones, tuve la gran oportunidad de ser investigador de asuntos de seguridad social en el Seguro Social. Y éramos el Seguro Social
ejemplar para América Latina. Para América Latina, exactamente. Tú sabes que utilizábamos el concepto de la solidaridad, venía gente de Centroamérica, de Sudamérica, a curarse en nuestras clínicas. Teníamos un estupendo servicio, muy buenos sueldos para la gente. Tratábamos de extender lo más que podíamos el régimen de seguridad social. Eso también se nos vino abajo. Sí, bueno, ahorita ya estar hospitalizado en el Seguro Social ya conlleva hasta un riesgo. Claro. Entonces, mira, yo creo que los Estados Unidos y nosotros, aunque sociedades muy diferenciadas, con una problemática social y política muy diferente, fíjate que la reacción finalmente es violenta. ¿Ok? México se ha convertido en una sociedad muy violenta, que no lo éramos. O sea, a mí yo me acuerdo una vez que yo llegué a Francia, estaba de vacaciones, era yo cónsul en Holanda en ese tiempo. Y entonces me iba a ir de Semana Santa a Inglaterra, porque yo había terminado la preparatoria en una escuela británica y que quería conocer Gran Bretaña. Después me mandaron de cónsul a Gran Bretaña, pero en ese tiempo acababa de llegar a Holanda. Y entonces tú sabes que me llama tanto la atención que cuando llego al hotel en el lado francés para tomar el ferry que me iba a cruzar a Dover, cuando ve el francés mi pasaporte, me dice, mexicano. Y me dice, pum, 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 Pancho Villa. O sea, yo tenía en ese tiempo 25 años y tengo 70. O sea, ya desde ese tiempo... Ya sabían quién era Pancho Villa. Asociaban al mexicano con violencia. Ahora, a mí me llamó tanto la atención porque no éramos un país violento. Esa violencia yo no la había vivido. Ya nos asociaban con los bandoleros, ¿no? Ya nos asociaban con bandoleros. Y sí tiene razón en lo que dice, porque fíjense, nosotros hemos estado siguiendo la capital del estado, Hermosillo. Antes se miraba mucho pues de lo que era Guaymas, Obregón, desbordada la violencia. Pero ahora en Hermosillo está incontrolable, embajador. Se ha podido notar en los últimos meses que es un descontrol ahí en la ciudad. Es peligrosa. Ya pero fíjate qué interesante, por ejemplo, ahora que mencionas tú eso, ¿por qué no lo oímos de Estados Unidos? ¿Tú sabes por qué? Porque es asunto de seguridad nacional. De seguridad nacional, exactamente. ¿Ok? A diferencia de nosotros que nos tachan de democracia imperfecta, inacabada, bla, 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 la realidad es que aquí lo hablamos, aquí nos quejamos, aquí censuramos, aquí decimos del gobierno lo que nos da la gana, de la sociedad, de las instituciones. Ellos no, porque hay temas, ¿viste? Como la violencia del narcotráfico, la distribución, las redes, los capos americanos. No se puede hablar de eso. Entonces tú tienes una aparente calma ficticia, sintética, porque no sabemos realmente. Entonces llegamos a saber que la sociedad americana también, igual que nosotros, está enferma cuando suceden este tipo de eventos. Por eso imagínate, si estás hablando de que en 2017 hemos tenido 46.954 incidentes. En Estados Unidos, relacionados precisamente con este tipo de eventos. Fíjate la cantidad de niñitos. Tienes 26 muertos en una escuela, 20 por acá, 14 por allá, porque es usual este tipo de incidentes que empezaron con los niños en las escuelas. Fíjate, has tenido en nightclubs, en escuelas, en iglesias, todos estos eventos con hechos de violencia con arma de fuego. Arma de fuego y arma de fuego comprada legalmente, y para que te la vendan primero tienes que pasar el examen de manejo de armas. Embajador, estamos en la recta final del programa. Varios presidentes de Estados Unidos a través de la historia, esto lo vimos con el presidente Obama, inclusive con el presidente Reagan, desde el presidente Reagan cuando le balacearon, se acuerda, en Nueva York a él y a su jefe de prensa, han ellos procurado, y a Kennedy, ellos han procurado precisamente tratar de frenar esta situación de la facilidad con la que un ciudadano norteamericano puede adquirir un arma, tratando de regular eso, pero no han podido con los grandes intereses nacionales que hay en Estados Unidos en la cuestión de armamento.
Los armadores son un grupo, lo que llaman el lobby del rifle. Del rifle, sí. Esa es muy poderoso, ¿sabes? Porque deja mucho dinero. Así es. Entonces, la realidad de las cosas es que te topas con una enmienda constitucional que ellos consideran que la Constitución es sacrosanta y que por lo tanto no le puedes meter mano. No se puede moverse. ¿Viste? Entonces, como no le puedes meter mano, ningún partido político va a querer echarse el trompo en la uña de poner una iniciativa de ley para modificar la Constitución. Se va a la reelección también. Yo hasta pienso que ni siquiera tienen un procedimiento para enmiendas constitucionales como nosotros. Viste que tiene que pasar después por todas las legislaturas de los estados. Nosotros tenemos todo un protocolo para enmendar la Constitución. Yo creo que ellos no lo tienen. O sea, ellos tienen que convivir con las enmiendas. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? No sé, porque dices tú, bueno, antes ellos pensaban que a través de la fe, porque son un Estado cristiano. Así es. Entonces, nosotros somos un Estado laico, ellos son un Estado cristiano. Entonces, ellos consideraban que hay que llevar a la gente a Cristo y que Cristo les va a resolver el problema político. Cristo no se mete en política. Así es, no se mete en política. Aquí tenemos que resolver lo que hacemos los humanos, resolverlo los humanos. Así es. Y ellos no han querido hacer. Y lo dramático es que ya muchos de estas gentes que mueren son mexicanos. Lamentablemente. Son mexicanos porque son ciudadanos americanos. Lamentables todas las muertes. No, por ahí precisamente, Pablo, tenemos el dato oficial ya que de muertes y heridos, ¿verdad? De lo que sucedió en la masacre de Las Vegas. ¿Iban 58 o 60? 59 muertes y 528 personas. Miramos algunas imágenes, videos que se grabaron durante esa masacre ahí, como los hospitales, o sea, no se daban abasto precisamente para atender a tanto herido. Pero otra cosa, embajador, de esas personas, de esas 59 fallecidos, naturalmente tienen su familia, el esposo, la hermana, el hija, la mamá, no sé quiénes fueron los muertos, pero aparte de eso los más de 500 heridos. Imagínate el odio que se va a emprender de esas familias, no solamente hacia el mismo gobierno, a la misma sociedad. Entonces yo creo como que esto es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es decir, o sea, paralelo a esto tuviste los incidentes también de Filadelfia. Efectivamente, de entonces esto blancos y que el presidente Trump va a irlo les da un apapacho. O sea, esto parece ser que pues lamentablemente va a seguir sucediendo en los Estados Unidos. Si no... el ser humano trata de ser diferente, o sea, piensa que tener una personalidad diferenciada es lo que hay que buscar, debe ser tu objetivo en la vida. Y estos pasan a la historia, pues porque fueron asesinos, pero la familia incluso dice, ¿a dónde siempre fue tranquilo. Exactamente. Mi hermano era muy solidario, mi hermano esto. Y fíjate, por ejemplo, y es los hombres, tú sabes que solamente ha habido 3 mujeres que han participado en este tipo. Como artífices, como cabezas. Exactamente. Siempre han sido los hombres. Pues el hermano que vive en Florida de esta persona que cometió este acto allí en Las Vegas, estaba totalmente sorprendido. Claro. Yo desconozco, hace apenas una semana que estuve hablando con mi hermano y de repente ya miramos en las pantallas lo que había hecho. Estaban, que no lo podían creer. O sea que en Estados Unidos tiene que hacer un análisis profundo tal y como lo tenemos que hacer nosotros. Así es, definitivamente. Bueno, pues ahí tienen, amigos del auditorio. Así es. Yo creo que la explicación, el análisis que nos acaba de hacer el embajador Edgardo Flores Rivas fue un análisis muy claro, muy concreto, muy entendible precisamente de ese fenómeno que se ha venido dando en los Estados Unidos y que, pues, lamentable decirlo, pero creemos que esto puede seguir dándose allá precisamente por la gran facilidad que se tiene precisamente para adquirir las armas. Le agradecemos al embajador Edgar Flores el haber estado esta noche aquí en el noticiero y que, pues, que no sea la primera vez, embajador. La verdad que le agradecemos mucho esta explicación que le da a nuestro auditorio sobre este tema tan importante. Vamos a seguir invitándolo precisamente a través de la hora del análisis que va a tener en el programa para que nos platique de diferentes
temas no solamente de esta naturaleza, sino de todo, ¿no? Por la gran... De las cosas que nos afectan como seres humanos en las relaciones internacionales, porque siempre pensamos que como los sujetos del derecho internacional son los estados, así es, pero los estados conforman los individuos. Así es, así es. Amigo Pablo. Es un gusto tenerlo aquí al embajador. Pero pues el tiempo ya se ha acabado, ¿no? Así es. Despídenos ahorita. ¿Algo más que quiera agregar? Solamente felicitarlos por su trabajo. Felicitarlos y yo espero que los aguapretenses apoyen este esfuerzo tecnológico, porque están entrando ustedes a la tecnología. Así es. Y esa tecnología, que para los viejos se nos dificulta un poco, ustedes como jóvenes lo están haciendo muy bien, los felicito y les deseo éxito. Les deseo ecuanimidad, les deseo objetividad y les deseo que construyan a través de sus programas una nueva conciencia, no solamente en Agua Prieta, sino en lugares circunvecinos que los vean. Muchas gracias. Tendremos en cuenta sus palabras. Bien, pues es una recomendación muy sincera del embajador. Nosotros lo hemos venido diciendo, ayer lo dijimos aquí con la invitada que tuvimos, donde señalamos, embajador, que nosotros no somos periodistas, somos ciudadanos, que abrimos estas plataformas digitales precisamente para que la ciudadanía tenga ese espacio de manera confiable para convertirnos nosotros en el vínculo de los ciudadanos para con las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía está ávida de alguna manera espacios donde puedan expresarse, como tú lo has dicho, que se requiere precisamente que la ciudadanía, que la gente esté informada. Y por eso nosotros estamos precisamente emprendiendo este proyecto precisamente para que los aguapretenses tengan este espacio y puedan expresarse libremente, porque este noticiero es un noticiero que no tiene compromisos más que con la sociedad aguapretense. Únicamente con la sociedad. Bien, pues esto ha sido todo. Soy Pablo Machiche Santa Cruz. Y los invitamos para mañana no tenemos no tenemos todavía invitado, pero el próximo lunes estará con nosotros Omar Noriega. Noriega. Así es, vamos a estar analizando el segundo informe de gobierno, ya ves, mi estimado Nahum, que por el sismo que sacudió a nuestro país. Suspendimos el análisis. Así es, pero lo vamos a reactivar el lunes. Así es. Pues les agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Muy buenas noches.